Hola, mi nombre es Juan Sebastián Albacete. El día de hoy voy a exponer la teoría de Karl Marx y su socio intelectual Federico Engels. En esta segunda diapositiva que ustedes tienen a la mano podrán observar un poco sobre la biografía de quién fue Karl Marx y su socio intelectual. Pero esto no es lo que nos interesa en este momento. ¿Qué nos interesa de ellos? Extraer sus pensamientos, analizarlos y llegar a una conclusión sobre lo que ellos opinaban respecto al mundo o en una cosa en concreto. Marx decía de que la sociedad estaba compuesta por dos pisos. En el piso de abajo podemos encontrar la economía, todo lo que se puede tocar y ver. Arriba, lo que Marx decía que era el segundo piso y que era mucho menos importante, existían cosas que no podíamos ver, pero sabíamos que existían, como por ejemplo la educación, la religión, la política, la cultura, el derecho, entre otras cosas. Marx decía de que la filosofía constantemente estaba explicando el mundo. De lo que se trataba era de transformar, es decir, los pensamientos de Marx y la filosofía tenía que estar dispuesta a la transformación. ¿Y cómo Marx pretendía transformar esta sociedad? Muy simple, para destruir o hacer un cambio en esta estructura, en esta casa, tendríamos que poner la dinamita en el primer piso, en el más importante, en el cual había la economía. Entonces, para hacer esta revolución, para hacer este cambio, necesitaba clientes que militaran por él y que abogaran por sus ideales. ¿Quiénes vendrían a hacer esto en la sociedad? Venían a ser los trabajadores, y les decía de que ellos estaban siendo oprimidos a través del capitalismo. ¿Okay? Más adelante hablaremos un poco sobre el capitalismo y el manifiesto comunista que ayudó a idear Marx. Hagamos un poco de historia. Marx logró su cometido, Marx se equivocó, esto se dio, la revolución tuvo frutos. Recordando lo que sucedió en el Mayo francés, los trabajadores hicieron la revolución, le pidieron al Estado estilos de vida más dignos, les pidieron también salarios, dignidad para el trabajo, y esto estuvo muy bien, y lograron un salario mínimo por parte del gobierno. Es entonces cuando los trabajadores se hicieron a un lado. Ahora bien, ¿por qué se equivocaron? Porque Marx decía de que los pobres iban a ser tan pobres y tan miserables que no iban a tener más nada que perder que sus propias cadenas. Es decir, íbamos a llegar a un punto de miserableza en el cual los pobres ya no iban a tener nada que perder. Esto no fue así. ¿Por qué? Porque el capitalismo le brindó a los trabajadores un estilo de vida mucho más digno que el que proponía el comunismo. ¿Qué pasó? Ya el trabajador no estaba interesado en tomar las armas y hacer una revolución, sino que estaba interesado en cambiar su auto, en crear una casa, en tener propiedades privadas, en invertir y ser propietario. Todo esto se lo brindó el capitalismo. Ahora bien, tenemos una guerra entre dos ideologías, entre dos modelos económicos. Por un lado, el comunismo, que fue derrotado y que no aceptó esa derrota, y por otro lado, el capitalismo, que le brindó a los trabajadores un estilo de vida mucho más digno. Antes de hablar sobre qué fue las consecuencias que Marx ayudó a crear, cuáles fueron las consecuencias de sus pensamientos, hablemos un poco del Manifiesto Comunista, un libro que tal vez tenía 50 páginas, en el cual se basaba en explicar las falencias que tenía otro sistema, en este caso el capitalista. Es decir, decía de que el sistema capitalista era esto, que el sistema capitalista tenía esto otro, y simplemente dedicó una página en concreto a definir cuál era el significado del sistema que él planteaba, que era el comunismo. Es decir, Marx utilizaba la lógica de que para él explicarse tenía que explicar qué eran los demás. Ahora bien, miremos un poco cuáles fueron las consecuencias o las repercusiones de estos pensamientos. Sus ideales se mantenían en el siglo XX. Aquí vemos unos referentes. Tenemos a Fidel Castro, el Che Guevara, y aquí un personaje muy reconocido que fue Chávez. Ambos, por medio de la revolución, por medio de la violencia, es decir, una cifra de 150 millones de muertos, todo para lograr el paraíso cubano, todo para lograr el paraíso venezolano. Ahora bien, si vemos cuáles fueron, digamos, los frutos de estos movimientos, vemos de que 150 millones de muertes no van a justificar, digamos, sus ideales. En la diapositiva número 7 podemos concluir de que el comunismo, además de ser sangriento, autoritario, misógino, fracasó en todos los sentidos.
¿Por qué? Porque en la historia hemos visto de que a través de la violencia evidentemente se han logrado cambios, como los derechos humanos y otro tipo de cosas. Pero el comunismo no logró más que hambruna, pobreza y también miseria. 1.500.000 personas muertas a manos de estos dictadores, ¿para qué? Para evidentemente lo mismo de siempre. No más dictadura, no queremos pasar más hambre, queremos propiedad privada, queremos ser dueños de algo, si queremos libre mercado. Entonces, vemos de que el comunismo fracasó, de que el socialismo fracasó en todos los sentidos. En este punto me gustaría hacer énfasis en la forma en que estos modelos o estos dictadores comunistas operaban. Vemos que en Venezuela se censuraron muchos medios de comunicaciones que estaban en disidencia con el régimen. También me gustaría ofrecerles la oportunidad o darles la idea de que se lean este libro, La máquina de matar, una biografía del Che Guevara que explica bien a profundidad quién fue este personaje, las características de este personaje y sus pensamientos, escrita por nada más y nada menos que Nicolás Márquez. Ahora podemos encontrar a Marx, diría yo de una forma chistosa y coloquial, revolcándose en su tumba, aunque suene poco sencillo. Es así. ¿Por qué? Porque Marx proponía una igualdad. Marx proponía que no hayan personas más ricas que otras y un igualitarismo estatal. Ahora bien, analizando la hipocresía de la izquierda comunista e incluso socialista o socialdemócrata, podemos ver de que es tan hipócrita que si conocemos la vida del Che Guevara sabemos de que era una persona violenta, sangrienta, que asesinaba a los homosexuales, que no les brindaba ningún papel a las mujeres durante su dictadura, e incluso fue, digamos, aquella persona que ideó el campo de concentración en la provincia de Guanacavives, Cuba, para el exterminio de homosexuales sin ninguna piedad, sin ninguna condolencia para ellos. Entonces, vemos a estos personajes, a estos referentes sangrientos, misóginos, violentos, como ahora, en 1992, que se cayó la Unión Soviética, vemos a muchos de estos personajes abogando por la mujer, abogando por los derechos homosexuales, por el aborto, abogando por el ecosistema. Es decir, crearon un nuevo partido que se llama Partido por el Medio Ambiente, o el nuevo, digamos, movimiento que se llama ecologismo. Aquellas personas que asesinaban a las mujeres, que asesinaban a los hombres que pensaban diferentes a ellos, que proponían un nuevo estilo de vida, que decían que el trabajo os hará hombres, que decían que en el nuevo paraíso cubano no habían peluqueros, haciendo alusión a los homosexuales. Ahora vemos cómo ellos son los máximos preocupantes para que no se extingan los mosquitos en el África. Todo ocurrió en el foro de Sao Paulo, un foro bastante popular, que se hizo en el año 1992 con referentes, quien es más que Evo Morales, un tipo bastante inteligente aunque lo disimule muy bien. También encontramos a Chávez, encontramos en ese entonces a Fidel Castro. Ojo, un dato curioso, recién en el 2010 Fidel Castro pidió excusas a todos esos homosexuales que fueron criminalizadamente asesinados. Vemos que estas personas han cambiado ese discurso. ¿Por qué? Porque en la política existe una máxima bastante cierta. ¿Cuál es? Esa máxima que dice divide y reinarás. De cualquier conflicto en el que hayan en el que existan ambas partes, va a haber un partido político sacando tajada. Es decir, ahora se aprovechan de los militantes feministas, se aprovechan de los militantes homosexuales, del lobby LGBTI. ¿Para qué? Para tener clientes políticos. Ya no es el trabajador, ahora son estos, los nuevos clientes. Más adelante podrán venir otros. Y ahora vemos cómo en América Latina se está proponiendo el aborto, cómo en América Latina se están promoviendo los derechos homosexuales, e incluso en Occidente. ¿Y por qué lo hacen en Occidente si en Occidente pueden vivir con todas las garantías? ¿Y por qué no lo hacen en otras naciones en las cuales la homosexualidad está criminalizada? Porque aquí es donde nos sirve como clientes políticos. Entonces analicemos bastante bien la hipocresía que ellos dominan, el modo operandus de estas ideologías y de estos partidos políticos, para darnos cuenta cómo nos están utilizando y cómo lo han hecho desde, yo diría, décadas. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya gustado.
Recuerden, mi nombre es Juan Sebastián Albaceiza, curso 11 grado F en la institución educativa normal superior La Ciencia y Arte del municipio de San Córdoba.